Un saludo, mis queridos amigos. Soy su servidor Absalón San Clemente, aquí en las Islas Británicas. Mis queridos amigos, me complace manifestarles el diseño, la estructuración y la dirección de un diplomado de psicología transpersonal cuántica que lo veo muy necesario para América Latina. Comenzaremos en Medellín en el año 2025 en el Centro Comercial Sao Paulo Plaza. En febrero 22 y 23 iniciaremos con un congreso de psicología transpersonal y el día 25 en el mismo lugar tendremos el inicio del diplomado de psicología transpersonal cuántica. Las personas que estén interesadas me pueden solicitar el link. Además estaré haciendo publicidad y ustedes pueden escribir en la página de Universo Virtual Comunicaciones y ahí encuentran el diplomado para el año 2025, que lo veo muy necesario. Mis queridos amigos, hoy quiero hablarles de algo que me parece a mí interesante. No es fácil, ¿sí? No es fácil salir de un agua turbia para convertirla en agua clara. Cuando usted tiene la observación en el agua y está revuelta, supremamente revuelta, para usted volver a verla clara y poder ver el fondo, ¿qué necesita? Necesita simplemente un tiempo para volver a ver el agua clara. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas me consultan y se desesperan porque de pronto no han percibido un cambio en sus vidas, porque ese enfrentamiento que tienen con su inconsciencia es tremendo, es un combate, por eso se le llama el héroe, como decía Carl Gustavo Jung, y porque ese ego no quiere desaparecer, y porque usted sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo los problemas, repitiendo las humillaciones de parte de los demás, usted lo permite, lo acepta, usted es reactivo, es explosivo, o sigue siendo vulgar con su padre, con su madre, con su hijo, y usted quiere ese cambio, usted desea ese cambio, usted se da cuenta de que eso no es adecuado. Por lo menos ya tiene un inicio y se da cuenta de que hay dos caras, una cara inconsciente, que es la que hace que tú te expreses de forma violenta, agresiva, y luego estés reflexionando, y una cara consciente a la cual tú te quieres pasar de forma urgente, pero esto se toma un tiempo. Por eso la claridad del agua solo se logra con el ejercicio de la quietud, con el ejercicio del silencio, con el ejercicio de la observación. Usted, para que ese agua se aclare, para que esa vida que tienes, que quieres cambiar, que no te gusta, que te da vergüenza, necesitas mucha educación de psicología transpersonal cuántica y necesitas empezar a hacer ejercicio de la quietud de la mente inconsciente que está allí haciendo su función, porque tú no has permitido que tu alma se exprese en tu cuerpo. Entonces, cuando tú ya empiezas a observar que el agua se pone clara, que ya no hay turbulencia en tu vida, pues empiezas a sentirte diferente y te conviertes en una persona muy espiritual. No estoy hablando para nada religioso, estoy hablando de simplemente conciencia e inteligencia extrema. Y empiezas a percibir que tú eres un ser más sutil en la vida, que eres más prudente al expresarte, al comunicarte con las demás personas. Antes no tenías la prudencia de lo que decías, de lo que manifestabas. Ahora sientes que eres más prudente. Estoy hablando cuando estás haciendo ya la transición al mundo de la conciencia y ya por lo menos tienes observado tu ego y lo tienes más controlado, porque él no va a desaparecer. Él va a estar allí mientras existas en este mundo material. Pero tú, cuando ya empieces
a encaminarte en ese mundo espiritual, empiezas a ser más cauto con todo, con lo que vas a expresar, con las personas. Uno ya empieza a analizar un poco más a la persona, de qué forma le va a hablar, porque todos estamos percibiendo la realidad tan diferente. Y hay gente que se incomoda por una frase, por un comportamiento, por una actitud. En cambio, tú, cuando ya llegas a tener conciencia, te vuelves más cauto y empiezas a indagar un poco más sobre la persona, porque todos son diferentes. Y al interactuar en esa diferencia, tú con tu inteligencia espiritual empiezas a ser más cauto con la persona. Empiezas a ser más reservado. Aquí hay un detalle muy importante dentro del mundo espiritual. Sé reservado. Ser reservado significa de que usted controla mucho lo que observa, no hace juicio, observa para aprender. Usted sus pensamientos y sus ideas las manifiesta cuando ya están materializadas, porque los campos de energía de las otras personas, de la envidia, puede empezar a intoxicarte. Eres muy reservado con todo lo que ves de los demás, no andas difundiéndole a los demás la vida personal de los demás. Eres reservado con tu espacio privado para ti, porque tienes que abrir un espacio privado para ti. También eres más amplio, porque te das cuenta que el otro soy yo y empiezas a entender que si el otro está en su proceso de conciencia, pero puede y te lo solicita, esto es muy interesante, te lo tiene que solicitar una información, una asesoría, o te pregunta, ¿tú cómo haces para estar tranquilo? ¿Tú cómo haces para cuidar tu salud? ¿Tú cómo haces para ser más consciente? ¿Tú cómo haces para no ser tan reactivo? Cuando tú empiezas a percibir eso, empiezas a ser más amplio y le compartes la información a la otra persona de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo. Entonces, los espirituales también empiezan también en cierto sentido a ser más confusos para la humanidad. A ti te van a empezar a decir, cuando tú ingresas al mundo espiritual, no le entiendo mucho. El inconsciente te va a decir, ese está loco. El que está saliendo de la inconsciencia dice, es algo confuso, pero sé que tiene algo muy importante. Pero tú empiezas a ser confuso porque cuando tú te expresas con sabiduría, la gente no te va a entender directamente las cosas. Posiblemente lo que estás expresando tú lo entienden dentro de 5 años, o 10 años, o 8 días. Depende de la capacidad de procesamiento y de conciencia y de inteligencia de la persona, pero tú vas a hablar en un lenguaje que para la humanidad, entre comillas, normal, va a ser confuso. Entonces prepárate para escuchar palabras de las personas que van a decir, no le entiendo mucho, pero voy en su vehículo de su vida tratando de comprenderlo. Mi querido amigo, también vas a ser una persona muy humilde, porque dentro de la espiritualidad, mientras más sabiduría tenga, implica más tranquilidad y más humildad en tu vida. Ya no utilizas palabras vulgares. Un ser espiritual es un ser que alcanza su plenitud y deja la vulgaridad y empieza a tener una vida más sosegada y de calidad, simplemente impregnada de humildad. ¿Por qué? Porque sencillamente los maestros que han existido en la historia, incluyendo a Yeshua, lo han expresado. La humildad es el poder, no la prepotencia y la soberbia, o el mostrarse y decir, usted no sabe quién soy yo. Mientras más formación tiene esa persona espiritual,
más humilde es en su vida, más sencillo es en su vida, más amoroso, incondicional. Siempre estoy explicando que el mundo del amor es una tecnología del mundo espiritual. Es prácticamente la fuente que nos nutre a todos para tener todos estos procesos que estoy explicando, de ser sutil, de ser prudente, de ser cauto, de ser reservado, de ser más amplio, que pueden percibirlo como confuso, más humilde, menos vulgar. Ahí ya cuando tú percibes un ser así, él ha salido de esa turbulencia a la paz, de esa oscuridad o de esa sombra a la luz. Ahí empiezas tú a entender que es un verdadero sabio. Pero la connotación del sabio es la paz, la tranquilidad y la responsabilidad de su vida. Entonces ahí empiezas a percibir un ser espiritual. Si tú buscas un personaje que no es humilde en su vida, en sus cosas, no vas a encontrar nunca un sabio espiritual. Si tú observas, los sabios espirituales viven en la sencillez total porque ellos saben que ya son el todo. Porque el que es humilde ya sabe que es una gota del océano de posibilidades que se está expresando, porque tú te expresas como el origen, como la supraconciencia, y no necesitas mostrar nada porque ya todo lo tienes, eres archimillonario, y en ese mundo archimillonario del cosmos que ya eres tú, se expresa como lo que es en el poder real, la humildad y la sencillez. Mi querido amigo, te hablo esto con mucho cariño para que puedas descubrir qué habilidades, qué cualidades tiene un ser espiritual en la vida. ¿Cómo descubres a un ser trascendente? Como un ser trascendente, a pesar de que exista un caos afuera, porque sabe que ese caos afuera lo han construido otros que usan nuestro campo de energía, simplemente lo observa, pero nunca pierde la tranquilidad interior, nunca pierde su paz interior, y siempre es un modelo referente hacia los demás en sus acciones. La humildad y el amor está dentro de la espiritualidad. Soy su psicólogo transpersonal y estoy para servirte con mucho cariño. Hasta luego.